Bienvenidos a Introducción a la Ilustración. Mi nombre es Anaí García Mejía y a lo largo de este curso te mostraré desde la conceptualización de la idea, basándonos en una sketch, algunas cuantas variaciones, hasta llegar a una ilustración final, paso a paso mostrándote algunos conceptos que te ayudarán en el proceso de la ilustración. Comencemos hablando del sketch. El sketch es esa parte del proceso en la cual nosotros podemos plasmar nuestra idea básica de lo que nosotros queremos ilustrar. Una buena forma de conceptualizar la idea que nosotros queremos para nuestra ilustración es utilizar términos simples que describan a nuestro personaje principal, la acción que éste está realizando y las emociones que está sintiendo. En este ejemplo, para nuestra idea básica utilizaremos los conceptos de joven, el concepto de magia y sorpresa. Esta parte del proceso es muy útil para experimentar con diferentes variaciones de nuestra idea y buscar formas diferentes de expresar lo que nosotros tenemos en mente. Una vez que hayamos hecho algunas cuantas variaciones, podemos escoger la que más nos agrade y comenzar a trabajar en ella con un poco más de detalle. En esta parte del proceso consideramos algunos otros aspectos, como lo son las siluetas, la composición y más adelante la paleta de colores. Veamos entonces a qué nos referimos con siluetas. Las siluetas son literalmente la parte exterior de nuestro dibujo y de nuestro sketch, es decir, todo el contorno de nuestra forma. La parte importante aquí es tener muy en cuenta que esta silueta debe ser claramente legible, especialmente para nuestros elementos principales. Esto ayudará a que estos elementos no se pierdan en su entorno. Otra cuestión que tenemos en cuenta es que a la hora de hacer nuestras siluetas, comencemos con la idea más básica, pero utilizando formas interesantes. Otro recurso que podemos utilizar para esto es dejar formas más simples para nuestras áreas de menor interés, como en este caso las piernas. Podemos ver que son solamente dos triángulos con pocas variaciones bastante simplificadas. Conforme nos movemos más hacia arriba cerca de nuestras áreas de interés, vemos que las formas se van volviendo cada vez más complejas. En este caso el torso es una figura más compleja, con más lados, y una vez que llegamos a la parte focal, en este caso el rostro y las manos, podemos utilizar formas todavía más complejas con muchas variaciones y así logramos focalizar el interés de nuestro espectador en estas áreas. Regresando al sketch, al ejemplo, podemos observar el contorno de la forma y considerar los siguientes conceptos. En la parte focal, que es la cara y la criatura, tenemos más detalles y más variaciones, mientras que en el torso o en la parte inferior vamos a tener mucho menos detalles con formas más grandes, más simplificadas y sin tanta variación. Lo que nos lleva ahora a preguntarnos, ¿cómo posiciono entonces nuestro elemento principal dentro de la ilustración? Para esto vamos a utilizar conceptos de composición. La composición es un concepto bastante amplio que abarca varios elementos de nuestra imagen. Uno de ellos es precisamente las siluetas que acabamos de ver, pero principalmente vamos a enfocarnos en nuestro elemento focal, que es en sí la parte principal de nuestra ilustración, donde queremos que recaiga la atención del espectador. Este ejemplo que vemos aquí es un poco drástico, pero muestra claramente cómo utilizando unos cuantos conceptos nos es inevitable dejar de ver el elemento principal. Una de las formas más básicas para dirigir la atención a nuestro elemento focal es precisamente restarle información en las áreas de menor interés, como en este ejemplo, que aunque es un retrato, podemos observar cómo en estas áreas se tiene mucho menor información, casi al punto de fundirse con el fondo, mientras que en las áreas de mayor importancia tenemos bordes bien definidos y mucho más detalle. En este caso, tenemos múltiples elementos interactuando entre sí. Podemos utilizar reglas básicas de composición, como lo es la regla de tercios, en la que básicamente nuestro elemento focal se va a situar en una de las intersecciones formadas al dividir nuestro lienzo en tercios. Otra técnica muy utilizada con resultados similares
es el uso de la proporción áurea. Aunque estas reglas son las más comunes que se utilizan, existen algunas otras. Vamos a darle un breve repaso. Si lo que nosotros queremos es evocar la idea de movimiento o dinamismo en nuestra imagen, es muy común utilizar composiciones diagonales, como en este caso. Podemos observar ese posicionamiento diagonal de los elementos, nos da la sensación de que la acción se está realizando en ese momento, de que ella se está levantando. Por el contrario, si nosotros queremos evocar la sensación de tranquilidad o estabilidad, una de las composiciones más utilizadas es una composición simétrica, ya que esto brinda perfecto equilibrio entre ambas partes. Algo importante a destacar de esta composición es que no necesariamente tiene que ser perfectamente simétrica. Lo más importante es que se encuentren la misma cantidad de elementos de un lado que del otro, posicionados de una manera similar. Aprovechando que estamos hablando de elementos secundarios de nuestras imágenes, vamos a ver cómo podemos utilizarlos para crear lo que conocemos como líneas guía. Las líneas guías se crean utilizando distintos elementos ya presentes en nuestro lienzo, acomodándolos de tal manera que ayuden al espectador a guiarse a través del lienzo y dirigir la mirada hacia nuestros elementos focales. Es una forma de hacer más fácil para el espectador el leer la imagen como nosotros deseamos. Tomemos como ejemplo esta obra de Louise Emily Adam. De manera intuitiva nos resulta bastante fácil el saber cuál es nuestro elemento focal, pero dentro del lienzo hay algunos elementos que están jugando un papel muy importante para hacer que esto suceda. Por ejemplo, las orillas de la laguna, si observamos detenidamente, apuntan directamente hacia el rostro de nuestro elemento focal. Otra cuestión que nos ayuda a determinar que la mujer de nuestro lado derecho es el elemento focal es el hecho de que ella se encuentra mirando hacia el frente y la otra joven se encuentra de espaldas. Así, aunque contamos con dos elementos importantes en nuestra imagen, uno siempre va a ser nuestro elemento focal. Podemos encontrar algo similar en esta obra de Adam Jones Otis, en la cual tenemos múltiples elementos interactuando. Pero vamos a ver cuál es nuestro elemento focal. En este ejemplo podemos observar que aplicando la regla de tercios nos damos cuenta que dos de estos elementos se encuentran cerca de las intersecciones de dichos tercios. Esto es muy común, especialmente cuando tenemos múltiples elementos importantes en nuestra imagen, ya que nos ayuda a brindar equilibrio en nuestra composición. Pero si seguimos nuestras líneas guías, podemos darnos cuenta rápidamente cuál es nuestro elemento focal. Ahora, para redirigir la mirada del espectador a nuestro segundo elemento, se está utilizando precisamente la mirada del elemento focal hacia el elemento secundario. Esto nos ayudará a redirigir la atención del espectador hacia los demás elementos. Esta técnica compositiva es muy común, por ejemplo, en esta otra obra, llamada Admiración, en la cual podemos observar que a pesar de tener múltiples elementos, nuestro elemento focal destaca claramente. Por un lado, debido a su posicionamiento en el centro del lienzo, pero principalmente debido a que todas las miradas están dirigidas hacia nuestro elemento focal. Otro pequeño detalle bastante importante aquí es que las figuras que se encuentran de pie o de cuerpo completo tienden a tener más prioridad que las figuras que se encuentran ya sean sentadas o arrodilladas. Esto podemos verlo, por ejemplo, en el caso anterior, donde podemos observar que la figura principal es precisamente la que se encuentra de pie. Como podemos ver, usualmente se utilizan más de una técnica compositiva para resaltar nuestro elemento focal. Aquí tenemos otro buen ejemplo de esto, en la cual podemos observar que nuestra figura principal, nuestro elemento focal, se encuentra de pie y además de esto, la mirada de los otros dos elementos se encuentran dirigidas hacia nuestro elemento principal. Como vimos anteriormente, en este caso la mirada de nuestro elemento principal se está dirigiendo hacia nuestro elemento secundario. Otro detalle a notar aquí es que nuestro elemento secundario tiene una ropa muy contrastante, lo que nos lleva a la última técnica compositiva que vamos a ver, que es precisamente el contraste.
Puede ser contraste por color o contraste por claro y oscuro. Aquí tenemos un buen ejemplo en el cual se emplean ambos tipos de contraste. La parte del centro de nuestro elemento focal está muy bien iluminado y rodeado de muchos elementos que se encuentran mucho más oscuros que él. Por otro lado, podemos observar que todo lo que se encuentra por de fuera de nuestro elemento focal tiene un color más frío que este. Aquí tenemos otro muy buen ejemplo de cómo utilizar esta técnica compositiva para dirigir la mirada de nuestro espectador. Aunque contamos con muchos elementos visuales en esta imagen, vemos que nuestro elemento focal se encuentra centrado en nuestro lienzo y principalmente tenemos un elemento muy contrastante justo donde se encuentra nuestro elemento focal. En este caso, siendo un objeto amarillo con mucho mayor saturación que todos los demás elementos que se encuentran en nuestra imagen, lo que ayuda a focalizar nuestra atención en esa área. Ahora, como decíamos, todos estos conceptos son aplicables para cualquier ilustración, ya sea algo muy figurativo como lo que hemos estado viendo o algo estilizado como lo que estamos haciendo nosotros. Veamos algunas de estas reglas que hemos utilizado en nuestra ilustración. Utilizamos la regla de tercios para colocar nuestros elementos focales. En este caso tenemos algunos elementos alineados en diagonal para precisamente dar una sensación de movimiento. Y utilizamos el movimiento de la mirada para guiar al espectador a nuestros demás elementos. Ahora, solo nos falta saber cómo elegir el color para nuestra ilustración. El color. El tipo de composición de color más básico que podemos utilizar es la composición de color monocromática, en la cual utilizamos un solo color, de ahí el prefijo mono, utilizando distintos grados de saturación, de luz, de sombras, para definir distintos aspectos de nuestros elementos, como en este ejemplo que podemos ver aquí, en el cual tenemos todos los aspectos compositivos que vimos anteriormente aplicados en una ilustración monocromática. Cuando hacemos ilustraciones monocromáticas hay que tener muy en cuenta el contraste entre los distintos elementos, utilizando únicamente variaciones de saturación y de luz, para así destacar nuestro elemento focal. El siguiente paso de complejidad en nuestras armonías de color son los colores análogos. Este tipo de armonía de color expande la cantidad de colores que podemos utilizar en una ilustración, dando un resultado similar a una ilustración monocromática, pero con algunos otros toques de color, lo que enriquece la ilustración. Aquí tenemos otro ejemplo de colores análogos en los cuales contamos con el verde, el amarillo y unos pequeños toques de naranja. Como vemos, en ambos casos siempre va a haber un color dominante y los colores adyacentes se acoplarán a la cantidad de luz y saturación que el color dominante tiene. Esto es especialmente importante para nuestra siguiente armonía de color, que es colores complementarios. Este tipo de armonías de color utiliza dos colores opuestos en la rueda de color o en el espectro de color, como en el primer ejemplo que mostramos, donde se ve claramente la diferencia entre los tonos azules y los claros, más anaranjados, más amarillos de la ilustración. Contrastar colores cálidos con colores fríos es algo muy recurrente en este tipo de armonías. Como en este otro ejemplo de este retrato, podemos observar claramente cómo se contrasta el azul de la vestimenta con los cálidos de la piel y el ambiente. El siguiente tipo de armonía de color que vamos a ver lleva por nombre complementarios separados, ya que es muy similar al ejemplo que acabamos de ver. Pero en este caso, uno de los dos colores va a ampliar su rango separándose ligeramente de la rueda de color. Como vemos, esto añade mucho más naturalidad y dinamismo al color de nuestra imagen. Otra armonía de color muy similar a la anterior es la que conocemos como tríada. La única diferencia es que en el caso de la tríada, los colores se encuentran separados uniformemente en la rueda de color. Este tipo de armonías de color es un poco más difícil de balancear, pero puede tener muy buenos resultados si se manejan correctamente, como en la ilustración que acabamos de ver.
Como dijimos anteriormente, la cuestión está en tener un color dominante y utilizar los otros dos para crear pequeños acentos y áreas de interés. Precisamente esta es la armonía de color que utilizamos para nuestra ilustración, en este caso. Bueno, hemos abarcado muchos conceptos a lo largo de este video, así que es momento de ponerlos en práctica. Recuerda darles un repaso a cada uno de estos conceptos cuando tengas alguna duda. Mi nombre es Anaí García Mejía y espero verte en alguna próxima lección. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.